¿Tienes la llama de fuego sobre tu cabeza? Vemos la historia de la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, donde nos habla de un evento espiritual sobrenatural. ¿Cómo este evento sigue sucediendo hoy? ¿Y cómo podemos mirar ciertos versículos de la Biblia para entonces entender mejor estas ilustraciones y comprender qué realmente significa tener la llama del fuego en uno? Entonces, leemos en Hechos, nos dice: luego algo parecido a unas llamas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Mira esto, comenzaron, después de ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar nuevas lenguas, nuevos idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces, vamos a ver qué empoderamiento sobrenatural sucedió que capacitó a personas a poder hablar nuevas lenguas. Entonces, vamos a mirar estos versículos y tengo aquí unas notas y algo que quiero compartirles. ¿Ves? Como en la Biblia no tenemos imágenes, nos tenemos que imaginar. Y vemos como nos dice que llamas de fuego se le posaron sobre la cabeza. Y cuando miramos el fuego a través de la Biblia, tiene un diferentes significados, pero vemos que representa metafóricamente lo que Dios causa, el Espíritu de Dios. Tengo aquí unas notas y nos dice el fuego de Dios para referirse a aquello que transforma todo lo que toca en la semejanza de sí mismo. El Espíritu de Dios, como un fuego sagrado, ilumina y purifica a los creyentes para que compartan cada vez más su semejanza. Vemos el significado del fuego. Eso quiere decir que este fuego representa esa transformación interna dentro de los seres humanos. Entonces, vamos a ver estas historias. Ya leímos Hechos. Cuando miramos Juan, miremos cómo decir Juan, versículo 6, 63, cuando Jesús decía: mis palabras. ¿Ves? Él estaba hablando palabras que contenían vida, el espíritu y vida. Y por eso estas fueron las palabras que categorizaron, describieron su ministerio, su evangelio. Entonces, ¿qué causaron las palabras? Sus palabras causaron que mudos, personas que no podían hablar, personas que no tenían la llama de fuego en su conciencia, entonces sí pudieran hablar. Vemos Mateo capítulo 7, versículo 18, donde nos dice: un árbol malo no puede producir frutos buenos, al igual que un árbol bueno no puede producir frutos malos. Vemos lo necesario de la llegada del Espíritu, porque representa eso que causó una transformación en los seres humanos, que los hizo capaces de ser árboles buenos para dar frutos buenos. Por eso, a través del lenguaje metafórico que encontramos en los evangelios, cada evangelio como una parábola para el crecimiento espiritual. Vemos el tipo de lenguaje en las historias. Cuando miramos la historia de Marcos capítulo 9, versículos 32 y 33, ¿qué nos dice? Mateo, nos dice: cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó el demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. También vemos en Mateo capítulo 12, 22,
un evento similar. Luego le llevaron a Jesús, a un hombre ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Y como he hablado en muchos de mis otros videos, cada vez que la Biblia habla sobre ver, en este caso los evangelios, ver, lenguaje metafórico, y se está hablando, ¿ves?, de percibir, de entender, de comprender, de una revelación, de un cambio que sucede. Y así este mismo lenguaje sobre esos mudos, ¿ves? Y por eso, como nos dice, tenían un espíritu, un demonio. Y sabemos que espiritualmente hablando, un demonio es esas fuerzas internas que proceden de dentro del ser humano como pensamientos malos. Por eso una persona, ¿ves?, el árbol malo, una persona llena de espíritus, de demonios, de espíritus inmundos, de pensamientos malos, no puede hablar las palabras del espíritu de vida. Y se requiere que la venida del Espíritu Santo, se requiere que la llama de fuego purifique su conciencia, su mente y su corazón, para que entonces a través de la purificación, ¿ves?, a través del fuego divino de Dios, que proviene a través del conocimiento de verdades espirituales, como lo es el Evangelio. Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, nos sirve como ejemplo de ese fuego purificador que causa el conocimiento, que remueve la ignorancia. Y por eso en esa forma natural viene la llegada del Espíritu Santo. Esa nueva conciencia que se forma dentro de uno para ahora uno poder hablar el lenguaje del reino, el lenguaje espiritual, las palabras de vida que transforman. Por eso ahí, por estas llamas en uno, ¿ves?, ahí viene el hacer uno, como decía ahorita, ese árbol bueno que da frutos buenos. Y por eso vemos, cuando continuamos Hechos capítulo 1, versículo 8, que nos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La llegada del Espíritu Santo, ilustrada a través del libro de Hechos, como el fuego, como esta llama de fuego posada en la cabeza del ser humano, representando eso, a ese cambio de conciencia que ahora hace al ser capaz de hablar las palabras vivas, las palabras justas, las palabras de bien, ser esa persona pura, perfecta, porque el Espíritu Santo ha transformado su vida. Así vemos históricamente el cumplimiento de esta realidad, y así en nuestro presente esta realidad es. Tenemos esa llama encendida en nuestra cabeza, el fuego del Espíritu, que entonces nos perfecciona para nosotros en nuestro contexto, en nuestra vida, ser uno en esencia con Dios, como así estas enseñanzas nos demuestran, que ese fuego permanezca encendido.